A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. El programa de Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública tiene por objeto establecer a través de diferentes entrevistas una nueva orientación en la salud pública de nuestro país. Para hablar sobre el tema y especialmente para hablar sobre las políticas de salud. En todas las políticas, aunque parezca redundante, tenemos la satisfacción de entrevistar hoy día a una persona, a un médico cirujano, salubrista, docente universitario, ex viceministro de Salud Pública, es el doctor Fernando Zacoto. Con él vamos a conversar diferentes temas, pero le vamos a dar una orientación fundamentalmente, la salud y el ambiente en el desarrollo sostenible. Es un tema amplísimo que necesitaría muchas entrevistas con Fernando, pero ahora vamos a concretarnos especialmente en algunos temas de actualidad. Tengo que comenzar esta entrevista haciendo referencia muy rápida al contexto en el que nos manejamos con este programa. El Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado, con una filosofía, con principios, con una base legal y constitucional, un modelo de servicios oficial, modelo de atención oficial, modelo de atención alternativo, un paquete de servicios de salud, los medios económicos, recursos humanos que se necesitan, las instituciones y un punto del que vamos a partir con Fernando. El asunto de la pobreza, que es un asunto estructural naturalmente, la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, es decir, cómo vinculamos la salud, el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza en términos intergeneracionales. Esto es para las actuales y futuras generaciones. Y comencemos con algo más específico. La salud es solamente de médicos, medicinas, hospitales. Vos tienes la palabra, hermano. Bueno, Walter, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo pienso que programas como estos, en los que se mira la salud desde una perspectiva amplia, integral, es muy importante para orientar la opinión ciudadana, porque efectivamente el común denominador, el pensamiento general, cuando alguien le pregunta respecto de salud, inmediatamente viene a la mente eso, médicos, medicinas, hospitales y ambulancias. Anecdóticamente yo recuerdo que muchos años atrás, cuando estaba el doctor Naranjo, Plutarco Naranjo, que en paz descanse, ministro de Salud, él comentaba cómo el comité de damas de una parroquia manabita se acercó al ministerio para hacerle un pedido expreso al ministro de Salud.
y el pedido expreso que le querían hacer al ministro era que les dote de un equipo de tomografía axial computarizado. Ese era el pedido de una parroquia de un cantón manabita, recuerdo, que eso traduce en definitiva este pensamiento generalizado de la salud vinculado con la enfermedad. Es decir, no se mira la salud como el aspecto positivo, integral que es, básico para el desarrollo. Sin salud no hay desarrollo, sin salud no hay capacidad productiva. Por tanto, esta visión restringida que lamentablemente está muy difundida y que efectivamente permea no solamente en la opinión de la gente, pero también en lo que los políticos hacen. Los políticos captan que hay el interés por la enfermedad, que naturalmente tiene su base, nadie discute. Evidentemente es motivo de preocupación que una persona se enferme, pero el motivo de preocupación para un país sano, productivo, que orientado al desarrollo, es precisamente que tengamos una población sana, una población saludable. De tal manera que ese es en lo fundamental, el tema pues me parece muy importante, insisto, en que rebasemos de esta visión restrictiva de mirar a la salud desde el lado de la enfermedad para mirarla desde la perspectiva de la salud, y entonces sí viene salud en el desarrollo y salud en todas las políticas. Eso, Fernando, a propósito de lo que tú acabas de decir, todo esto lo podemos hacer teniendo una mirada amplia sobre la salud. ¿A qué se refiere el enfoque de la salud en todas las políticas? Bueno, básicamente, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos que la salud es producto de una serie de condiciones, ¿no es cierto? Yo creo que no se necesita mayor experticia para recordar que no es posible salud sin adecuada alimentación, por ejemplo, o que no es posible salud sin agua potable, saneamiento, ¿verdad? Es decir, son estos determinantes sociales o determinaciones sociales de la salud, determinantes sociales económicos, que hace que en definitiva, cuando se genera una política en diversos ámbitos, casi que podría decir que no encuentro una política dirigida a la sociedad, una política que no tenga relación con la salud, desde el campo jurídico, desde el campo financiero, desde el campo productivo, desde el campo de los servicios, en fin, hay tantos ejemplos que determinan el cómo. Voy a señalar un ejemplo, en el caso de promover, por ejemplo, la comercialización, la producción de alimentos de consumo humano, de aceite, por ejemplo, de alta calidad y de que sean efectivamente sanos. Eso determina, es una política económica que va a tener incidencia sobre la salud, en el campo de la alimentación, en el campo del saneamiento, como ya hemos dicho, en el campo jurídico mismo, determinaciones, por ejemplo, de orden económico, políticas económicas, cómo inciden sobre la salud. Por tanto, y este es un tema que se ha venido trabajando mucho desde la Organización Mundial de la Salud, es colocar a la salud en el plano más alto de la agenda política, de manera tal que cuando se discutan políticas que aparentemente no tienen nada que ver con la salud, pero sí la tienen, efectivamente haya un actor, que sea el actor autoridad sanitario, pero fundamentalmente la ciudadanía. Es decir, otro concepto que hay que impulsar es aquel, seguramente Walter tú has visto, yo he encontrado personas muy valiosas, ¿no? Muy destacadas en su campo, que tímidamente dicen, aunque no soy médico, voy a atreverme a decir algo sobre la salud. Yo creo que ese es un gran cambio. O sea, el principal protagonista de la salud es el ciudadano. ¿Quién mejor que el ciudadano para hablar sobre su salud, para promover su salud? Por tanto, el asunto es cómo institucionalizamos un mecanismo por el cual, cuando se discutan de políticas que inciden sobre determinados ámbitos, efectivamente la salud esté presente a través de la autoridad sanitaria, de un ministerio fortalecido, pero también a través de la opinión pública ciudadana. Gracias, Fernando. Vamos aún a enfocarnos en un aspecto específico, la salud y el ambiente. Dinos tus experiencias en torno a este importante tema, esta importante vinculación de la salud con el ambiente. Como hemos comentado, Walter, el asunto de que sin adecuada agua potable, sin adecuada eliminación de desechos, sin adecuada disposición de basura, pues es evidente que
eso va a afectar directamente sobre la salud, o sea, problemas de diverso tipo de enfermedades, muy comunes, por cierto, tiempo atrás, hay que reconocerlo, pero que efectivamente tienen que ser consideradas como tal. Y yo puedo poner quizás 2 o 3 ejemplos mucho más actuales. Contaminación atmosférica, por ejemplo. La contaminación del aire en Quito. ¿Qué tanto afecta a la salud de los quiteños? Recuerdo allí que tiempo atrás se dieron disposiciones en el gobierno pasado de mejorar la calidad del combustible, ¿no es cierto?, mejorando el octanaje. ¿Qué pasó? Que tiempo después, por razones económicas, eliminaron aquella mejoría y volvieron a gasolina con mayor contaminante de azufre. Tenía que haber estado la autoridad sanitaria para discutir y para mirar la repercusión de esa disminución de la calidad en los combustibles y que determina, por ejemplo, mayor concentración de azufre que efectivamente afecta a la salud, provocando problemas respiratorios. Ese es un ejemplo. Otro, el tema de minería, por ejemplo. ¿Participa el Ministerio de Salud de las discusiones para una política minera en el Ecuador respecto de alertar sobre los potenciales efectos dañinos sobre la salud? ¿Tiene que hablar el Ministerio de Salud? ¿Tiene que hablar la autoridad sanitaria sobre este tipo de temas? Entonces, en ambiente, como sabes, pues ambiente, aire, agua, suelo, es decir, todos los elementos plaguicidas, etcétera, es que no hay actividad ambiental que no esté relacionada directamente con la salud y por tanto la necesidad de que salud en todas las políticas y de que salud se discuta en todos estos foros. Sin duda. Donde entra el sol, no entra el médico. ¿Cuántos? Eso me parece importantísimo. A propósito de lo que tú señalabas con tanta propiedad, ¿no es cierto? En el país no se ha hecho nada realmente por mejorar la calidad de los combustibles. Y estamos como el cangrejo, ¿no? En vez de mejorar, estamos retrocediendo. Yo personalmente he medido 600 ppm de óxido de azufre en la refinería Esmeraldas, a propósito, tan emblemática en el gobierno pasado. Había tanto óxido de azufre, ¿no es cierto?, que si uno va a Esmeraldas y ve los árboles que circundan la refinería, los ves quemados totalmente. Esto porque el óxido de azufre se junta con el agua y se hace ácido sulfúrico. Naturalmente quema absolutamente todo. Ha quemado incluso los bolsillos de mucha gente. Hay influencia de otros sectores, por ejemplo, aspectos viales y de transporte. Bueno, ese, por ejemplo, es otro tema. Creo que anteayer o ayer hubo la noticia de un nuevo accidente en Imbabura con 13 fallecimientos. Así es. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir lamentándonos de muertes que se producen por la inexistencia de un abordaje de los accidentes de tránsito como una política de salud pública con participación activa del sector de la salud? Yo menciono, por ejemplo, lo que sucedió efectivamente en el gobierno anterior, cuando se avanzó, tú bien dices, avanzamos y retrocedemos. Se avanza en un momento dado, ¿no?, y se aplaude la decisión del gobierno anterior de reglamentar 2 controles anuales obligatorios a los buses, sobre todo. Muy bien. Es decir, como mínimo 2. Como mínimo 2, en otros países es cada 3 meses, son 3 y 4 en el año, o por kilometraje, lo cual tiene lógica. O sea, tiene lógica que un vehículo que tiene más recorrido tenga controles más cercanos que aquel que no lo tiene, pero es que no se necesita mucha ciencia realmente para saber la fundamentación de una medida como estas. Pero ¿qué pasó? Resulta que tiempo después que se instauró esta saludable medida de 2 controles anuales a los buses, se redujo por razones políticas y de conveniencia, es decir, de amigarse con el sector del transporte del anterior presidente, resulta que redujeron de 2 a 1.
¿incide eso sobre la salud? ¿Incide que, por ejemplo, la capacitación a los profesionales del volante se haya retornado a los sindicatos de choferes sin la posibilidad de una capacitación independiente? Finalmente, una persona que está al frente de un vehículo, en un bus de transporte, lleva en sus manos la responsabilidad de 30, 40, 50 personas. Ha de tener pues una capacitación, una formación adecuada. Entonces se menciona, por tanto, esto. Pregunto yo, en estas decisiones de carácter político, de política, en el área vial, en el área de transporte, ¿participa la Autoridad Sanitaria Nacional? ¿Participa el sector de la salud? La respuesta es definitivamente no, y por tanto eso afecta contra la salud de toda la ciudadanía. Importantes conclusiones, Fernando. Ahora quisiéramos entrar a un aspecto de total actualidad, ¿no? Total actualidad porque hoy día hemos visto en grandes titulares el médico del barrio. Entonces, claro, uno se sorprende porque el médico del barrio ya surgió en la época de nuestro querido ministro Plutarco Naranjo, donde tú fuiste el viceministro, ¿no es cierto? Y ahora, a manera de propaganda realmente, médico del barrio no es un concepto tan sencillo de implementar. Es decir, esto no sirve para hacer demagogia. Sin querer hablar mal, ¿no es cierto?, de distinguidos médicos y colegas que están haciendo un buen trabajo en el sur de Quito, sobre todo, ¿no es cierto? Pero esto no puede prestarse, pues, para demagogia de ninguna naturaleza. Esto ya se está tratando de hacer desde hace más de 30 años. Pues. Claro. A ver, yo creo ¿Qué que nos puedes decir? dos puntos, ¿no? El uno, salud en todas las políticas ciertamente tiene que ver con esto que hemos hablado, políticas nacionales, políticas sectoriales de diversos ámbitos. Pero también esas políticas tienen traducciones locales. Por tanto, el momento en que hablamos del médico del barrio, del equipo de salud familiar, que efectivamente lo impulsó el doctor Plutarco Naranjo, que en paz descanse, el doctor Plutarco Naranjo, el único ministro de salud en todo un periodo de gobierno en la historia de la salud del Ecuador. Ojo, ese es un mérito compartido tanto del presidente Borja cuanto del ministro, pues seguramente el presidente miraba la necesidad de tener una estabilidad que yo creo que dio muchísimos frutos entonces. ¿Qué es lo que sucede? Que la base de cualquier sistema es justamente pensar en todas estas implicaciones locales de la salud, ¿no es cierto? En lo local es donde tú puedes ver el efecto de ciertas políticas generales, por ejemplo. En lo local es yo que puedo mirar cómo un equipo trabajando con la propia gente, con las organizaciones, con profesionales, con promotores de salud, ¿no es cierto? Pueden efectivamente incidir sobre aspectos de basura, por ejemplo, sobre aspectos de vivienda en lo que se pueda, mismo sobre aspectos ambientales, sobre aspectos educativos. Por tanto, yo creo que es una política acertada del presidente de la República, quien públicamente cuestionó la política anterior de concentrar recursos en hospitales de alta complejidad. Es decir, digamos el presidente actual. El presidente actual, el presidente Moreno, cuestionó la política anterior del presidente Correa de concentrar recursos. El presupuesto de la salud efectivamente subió de $400 millones a 2.500 y 2.600 millones de dólares. Casi que se sextuplicó, se multiplicó por 6 veces. Pero si eso se destina, como se destinó mayoritariamente, a la atención de la enfermedad a través de los grandes hospitales, que por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que llenan los ojos. A la gente que ve por la publicidad que se están construyendo hospitales, dice se está haciendo obra. Pero ¿qué es lo que pasó? Que simultáneamente no se trabajó como debió haberse trabajado en el médico del barrio, en la fortaleza de la atención primaria de salud, que tiene la capacidad de incidir sobre los distintos aspectos de salud en todas las políticas, pero en el nivel local. De tal manera que creo que es una política acertada. Naturalmente, el Ministerio de Salud tiene que captar el mensaje político que ha dado el presidente para poner en marcha un verdadero sistema. No se trata de un médico del barrio aislado, se trata de un sistema que sea la base del Sistema Nacional de Salud, que permita, como está bien documentado,
que en ese nivel, en el nivel barrial, se atiendan, se prevengan, se solucionen el 80-85% de los problemas de diaria consulta, incluyendo todo lo que es prevención, promoción, educación. Si hacemos eso, tenemos entonces la base para que creamos un sistema efectivamente y real, un sistema nacional de salud, insisto, sistema nacional de salud. Edmundo Granda, un afamado, un querido salubrista ecuatoriano fallecido prematuramente, él decía que en Ecuador nunca ha habido salud pública, sino que había enfermología pública. Un nuevo concepto, y estoy de acuerdo contigo, y admiro también, como tú, ¿no es cierto?, a Edmundo Granda, mi homenaje póstumo, igual a nuestro querido ministro Plutarco Naranjo. A propósito de Plutarco Naranjo, y no por hacer propaganda a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, pero con el doctor Plutarco Naranjo y contigo inauguramos en el comité, en lo que se llamó Comité del Pueblo número 2, ahora Colinas del Norte, el primer centro de medicina ecológica. Como no, lo recuerdo muy bien. En donde no teníamos un gran hospital, no teníamos grandes inversiones, lo que teníamos era voluntad para enseñar a la gente a cómo nutrirse, a cómo sembrar un huerto de plantas medicinales, de hortalizas para que tenga una nutrición equilibrada, a enseñarle el valor realmente de las proteínas que surgen de mezclar los cereales con las leguminosas. Cosas muy simples, que no se necesitan realmente, que no necesitan grandes inversiones. ¿Tú te quieres acordar de ese momento? Me parece histórico realmente para nuestro país y para la salud pública. Bueno, efectivamente, esto fue en el año 88. 88. Entre el 88 y el 92, cuando estuvo el doctor Naranjo. Y, bueno, en realidad, él tenía una gran formación de salud pública, pese a que siempre fue un destacado y eminente médico alergólogo, con distintas funciones administrativas, fue director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue profesor de la Facultad de Medicina, en fin, fue embajador del Ecuador en varios países, una persona realmente de una cultura vastísima, pero muy bien orientada en salud pública. Y recuerdo que las primeras reuniones que tuvimos, entonces, por cierto, yo era director de salud de Pichincha, no era viceministro de salud. En aquellas reuniones de él, pues perfectamente nos transmitía algunas ideas básicas, las que tú has mencionado. Salud igual agua potable, igual alcantarillado, y también el tema de nutrición, que tú lo manejas muy bien, nutrición, alimentación, y que también el doctor Naranjo lo hacía. De tal manera que, adicionalmente, pues todo este tema de pequeñas unidades locales de salud, que era el modelo de salud familiar y comunitario que se implementó en tiempo del doctor Naranjo, y que yo diría que se mantuvo de todas maneras, pese a que lamentablemente no hubo una política nacional sostenible y sostenida a través del tiempo. Sin embargo, grandes realizaciones que se hicieron efectivamente lograron trascender. Yo mencionaría muchos de los médicos, enfermeras, de los equipos de salud familiar siguen trabajando, y también diría que las áreas de salud que fueron creadas justamente luego de su administración, de todas maneras dieron una base para la que hoy son los distritos. Creo que necesitan mejorarse, pero quiero decir que hubieron grandes contribuciones a la salud pública desde aquel tiempo. Estimado Fernando, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecer muy especialmente a Fernando por sus sabias y técnicas sugerencias respecto de lo que debe ser la salud pública, y particularmente la salud en todas las políticas. Hasta la próxima, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica,
un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,